Hoy, si puedo, hablaremos del libro de España S.A. de Miquel Silvestre, de la editorial Barataria. Un libro de portada blanca con un escarabajo rinoceronte y de letras rojas, y en su interior lo más importante, la historia, pero antes, la presentación. Bienvenidos a Crónicas Postales y un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Pou. Te deseo un feliz día. España S.A. es un libro de pensamiento futurista, como dije, un libro difícil de leer por su complejidad interna. Pero empecemos. En un planeta Tierra, el nuestro, enmarcado en un futuro muy cercano, más cercano de lo que pensamos, envueltos en inteligencias artificiales y megacorporaciones, muestra nuestro mundo bajo el dominio del sistema como un lugar oscuro y siniestro, donde las redes de cómputo dominan cada aspecto de la vida de los personajes. Gigantes corporaciones multimillonarias reemplazan a los gobiernos como los centros del poder político, económico y militar. Personajes manipulados, puestos en situaciones donde tienen poco o ninguna opción, a menudo son gente no privilegiada colocada al azar, son antihéroes, podrían solucionar los casos más complejos pero nunca recibir la recompensa. Es un libro escrito por la metáfora de las preocupaciones actuales sobre los efectos y el control de las corporaciones sobre las personas, la corrupción de los gobiernos y la enajenación y la vigilancia tecnológica. Una expresión a la rebelión, tratando a la sociedad futura con gobiernos absurdos y patéticos. La historia de España S.A. empieza a más de 300 años de nuestra época actual, en un planeta muy lejano, en un lugar desconocido todavía por nuestros astrónomos, un planeta masificado y contaminado por todo tipo de productos tóxicos: monóxido de carbono, cloro, azufre, plomo, mercurio y radioactividad. Nuestro planeta ha sufrido muchísimos cambios estructurales, políticos, ecológicos y geológicos. Se intentó solucionar muchos de los problemas. Se llegó a la solución de comprar un país con la deuda para sanearlo y tratarlo como una empresa mercantil. La compra del país y su transformación en sociedad mercantil consta de un 50% para la empresa, un 49% para la población, convirtiéndose en accionistas de su propio país, pudiendo intervenir en la gestión de los asuntos sociales. La trama de este libro se desarrolla alrededor de un joven nivelungo, a quien obligan a seguir los pasos de su familia. Una larga saga de mercaderes y empresarios intergalácticos, hábiles en el comercio, en el afán de lucro y en el regateo. Son negociadores sin escrúpulos. Para seguir la tradición familiar, va a parar por decisión propia a nuestro planeta. En España S.A. tiene que hacer valer los estudios de empresariales y marketing intergaláctico, con la ayuda de un espía extraterrestre infiltrado en la sociedad que vive en la ciudad más importante de España S.A. Hay que decir que en España S.A. no existe la democracia, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las elecciones, ni las formas institucionales. Las únicas formas asociativas permitidas son las de agrupaciones de accionistas, gestionadas por los agentes de bolsa y cambio. Es un país que ha desaparecido el estado de bienestar a favor de una organización mercantil decente y libertariana, desapareciendo la sanidad, la educación y la seguridad. El tabaco deja de ser un problema, el boom de las empresas de biotecnología en trasplantes de órganos creando una dependencia a los medicamentos para evitar el posible rechazo. El dopaje en el deporte es una práctica habitual e indispensable, en un país donde se eliminan los acontecimientos deportivos, privatizando los juegos, consiguiendo que el deporte solo fuera cosa de dinero. Las farmacéuticas lo dominan todo. Las drogas convertían a las personas corrientes en semidioses. Las empresas de telecomunicaciones producen enfermedades graves para la salud. En el mundo de España S.A. los árboles son de metal, que adornan las calles en un recuerdo de aquellos seres vivos que producían clorofila y oxígeno. Como he dicho, en un planeta de monóxido de carbono, cloro, azufre y radioactividad.
En España S.A. ya no se produce nada, la única actividad que se realiza es el almacenamiento de residuos tóxicos, ya que no requiere de mucha inversión. La educación en España S.A. ya no existe. El sistema educativo gratuito quedó suprimido. El crimen ya no existe. Todas las denuncias se archivan. Se abolió la delincuencia suprimiendo los órganos judiciales. Como se demostró que el sol mataba, se consideró que lo más justo que todo el mundo quedase expuesto por igual a la radiación solar. Se decretó las 33 horas al día, aumentando el tiempo de ocio, aumentando el tiempo de la productividad, acabando con los trabajos nocturnos. Con un día de 33 horas, de forma equitativa y rotativa, todo el mundo trabajaría cíclicamente con el sol o sin él. Tampoco existían los derechos de manifestación, reunión, huelga o libertad de expresión. En España se aclamó contra la desigualdad y se suprimió la familia, la disolución del matrimonio, el divorcio obligatorio y el Departamento de Salud Social desaconsejó el contacto físico. Se abolieron las votaciones y las subvenciones, se extinguió el arte fomentando el pirateo. En España S.A. solo cuenta con 5 millones de accionistas por culpa de las grandes epidemias. La estructura jerárquica de España S.A. se compone del presidente, el gran transformador, el que convirtió a España en lo que es. Don Antoni Roca y Botica, el presidente vitalicio del Consejo de España S.A., vive en una burbuja séptica controlado por una asistencia artificial. 2 consejeros delegados de poderes solidarios, Josep Roca y Bofarull, el último de la familia Roca, en el Consejo de Administración, inseminado en la gran matriz artificial que existe en el sótano de la casa, y la doctora Kampmann, Fausta Kampmann, la delegada de la empresa farmacéutica germana para África Septentrional, siempre acompañada por su fiel jefe de operaciones y responsable de la escolta personal, Chuck von Krau. Uriol Follonosa, del gremio de fabricantes de embutidos, el responsable de la contaminación de aguas subterráneas con purinos y otros residuos orgánicos hidrosolubles. Abadia Abdellah, consejero de la minoría maoetana. Tergun, representante de los operarios y menestrales, propietario de una pistola Luger fabricada pieza por él mismo. Manuel Morcón, representante de los discapacitados y las minorías varias. Blanca Prado Amor, consejera feminista. Don Narciso Sepay, consejero vitalicio de Asuntos Laborales y Salubridad Social. Y así hasta un total de 36 consejeros. También el Consejo de Administración se compone de accionistas que poseen el 49% de las acciones de la empresa. De esta manera pueden formar parte de las decisiones. Los accionistas se dividen en 3 grupos: los socios. Son aquellas personas que viven en el país convertida en sociedad mercantil. Como ejemplo, Doña Lía Ofer, una madre soltera que no tiene instinto maternal. Y de Juanito, un accionista sin trabajo que se pasa la totalidad de su día tumbado en el sofá de su casa fumando. De los residuos, son accionistas que han sido apartados de la sociedad mercantil, que viven en los guetos que ellos mismos construyen de los restos de otras ciudades o barrios. Normalmente son delincuentes leprosos o sufren alguna mutuación. Como ejemplo, Mundo Segis, un cabecilla de un grupo de residuos, profesor de literatura y captador para las farmacéuticas. Y terminando con los accionistas, los exiliados son aquellos residuos o ilegales que viven fuera de cualquier ciudad o barrio, en el desierto que une las ciudades. Y para terminar la jerarquía de España S.A., esta se compone de los agentes de cambio y bolsa. No son agentes del orden, gestionan las agrupaciones de accionistas, como ejemplo Iria Walk, una hermosa mujer para su condición y de exuberante inteligencia. Fridosik, de grandes dimensiones, pelo rubio y corto, de comprensión atlética y con un retraso mental con aires psicópatas. El libro se compone de 4 partes, no posee índice, pero tiene un total de 34 capítulos, dividido en 12 capítulos para la primera parte, de 12 capítulos para la segunda parte, solo de 4 capítulos para la tercera parte y de 6 capítulos para la cuarta parte. De estos capítulos se puede sacar una subdivisión, la cual cada una de ellas refleja un contenido diferente.
La faceta, un hecho del libro, el fragmento, una descripción de un personaje, el reflejo, la historia del personaje en el libro. Con un total de 22 facetas, 6 fragmentos y 4 reflejos, empezando cada capítulo por una fecha y una hora, marcando una pauta temporal en el libro. Y hasta aquí la reseña del libro de España S.A. del escritor y aventurero Miquel Silvestre de la editorial Ediciones Barataria. Os dejaré en la caja de la descripción el link de la Wikipedia para que tengáis más información, y antes de terminar solo deciros que es una gran lectura. El placer ha sido mío, un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Pou.